Hoy es el 2 de noviembre, entonces es decir, hoy se observa el Día de los Muertos. Pero como cristianos, ¿cómo debemos responder a este día? Y más importante, ¿qué dice la Biblia sobre los muertos? De eso exactamente vamos a hablar hoy en una edición nueva de Unidos en el Amor de Cristo. Ahorita los vemos. Muy buenos días y de nuevo bienvenidos a una nueva edición de Unidos en el Amor de Cristo. Esto es un programa que se enfoca en nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, y en su palabra que nos dice que todos los que creen en Él, que lo siguen a Él, son unidos en Él y unidos en el amor que Él da. Me llamo Roberto Domínguez y yo tengo la gran bendición de ser un pastor aquí en la gran ciudad de El Paso, Texas. Pero también tengo la bendición de poder estar aquí en este programa y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Pero si vamos a hablar sobre la palabra de Dios, entonces hay que pedirle a Dios por su entendimiento y su sabiduría para poder ser transformados por su palabra. Porque acuérdense que en Romanos capítulo 12, ahí vemos que Pablo escribe que hay que ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo somos renovados por la mente? Por la palabra, por el Espíritu Santo y por oración. Entonces hay que orar y pedirle a Dios por su entendimiento en lo que hablamos hoy, pero también les queremos acordar que aquí en esta estación les encanta orar y les encanta orar por ustedes. Entonces, si ustedes tienen cualquier petición de oración por ustedes mismos o familiares o seres queridos o amigos, compañeros de trabajo, hay que orar. Acuérdense que la palabra nos dice, no tenemos porque no pedimos. Entonces hay que pedir, hay que orar, hay que poner nuestra fe en Dios y orar acuerdo de su voluntad. Entonces les animamos ahorita, llamen a 915-532-8518 y aquí listos están para recibir sus llamadas y orar con ustedes. Entonces vamos a orar ahorita de nuevo, que Dios nos guíe en nuestra plática de hoy. Dios, te damos gracias de nuevo por un día nuevo que nos has dado, y te damos gracias por la vida que nosotros tenemos por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Cristo, te damos gracias por tu sacrificio, te damos gracias por tu sangre, que no más nos ha dado vida eterna, pero que nos ha dado acceso a nuestro Padre. Entonces, viniendo delante de ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te pedimos que tú nos guíes hoy por medio de tu palabra, Dios. Danos la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento para poder no más recibir la palabra que tienes para nosotros, pero para poder ser transformados por esa palabra y poder aplicar la palabra por medio de nuestras vidas para poder darte gloria. Dios, yo te pido por cada persona que los está viendo ahorita. Dios, yo te pido que los toques, que les llenes de alegría y paz, y que les das todo lo que ellos necesitan en ti. Te damos este tiempo y te damos gracias de nuevo. Oramos todo esto en fe y en agradecimiento en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Pues hace unos días se celebró el día de Halloween. Pero hoy, siendo el 2 de noviembre, muchos, especialmente en México, celebran Día de los Muertos. En años recientes, yo diría que el Día de los Muertos se ha popularizado viéndolo en películas y caricaturas. Vemos que hay diferentes fiestas, y en este día vemos que muchos en México celebran, recuerdan y honran a sus seres queridos que han fallecido.
Y en haciendo esto vemos que unos aún construyen altares ahí donde ponen las fotos de sus seres queridos, les ponen diferentes regalos, siendo flores y velas, aún ponen comida, una comida que nosotros a lo mejor reconocemos como el pan de muerto. Y durante este tiempo muchos creen que sus seres queridos que han fallecido pueden regresar a la tierra y aún pueden comunicarse con ellos. Y que estos seres queridos que han fallecido aún pueden bendecirlos o maldecirlos. Este Día de los Muertos, sus orígenes, es una mezcla de diferentes observaciones, días festivos. En la Iglesia Católica, ayer, el 1 de noviembre, se celebró el Día de Todos los Santos. Y hoy, el 2 de noviembre, la Iglesia Católica celebra lo que se llama el Día o la conmemoración de los fieles difuntos. Pero también sabemos que hay orígenes de un festival de una diosa azteca en que se involucra este Día de los Muertos. Y para unos este es un día muy sagrado, muy especial, que lo toman muy serio, pero para otros es nada más una oportunidad para pues ir de fiesta, para disfrazarse de calaveras y comer la diferente comida y celebrar con música en mariachi. Pero para nosotros como cristianos hay que saber pues cómo reaccionamos nosotros en este día. Más importante, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios, de los muertos? ¿Los muertos pueden regresar? ¿En dónde va el alma de alguien cuando fallecen? ¿Y podemos hablar aún con los que han fallecido? Gracias a Dios que tenemos todas estas respuestas en la Biblia. Por eso es tan importante de seguir siempre estudiando lo que Dios nos dice, porque Él nos prepara para poder no nada más saber cómo reaccionar en todos estos días y circunstancias que vienen en nuestras vidas, pero para poder dar una respuesta si Él nos pregunta cómo debemos responder en el Día de los Muertos. El primer lugar en la Biblia que me gustaría estudiar, repasar, se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Aquí Jesús vemos que está dando una parábola, una historia donde está explicando algo. Lo que está explicando aquí es qué pasa cuando uno se muere. Aquí es la historia de dos hombres, uno rico y uno pobre. Y los dos van a diferentes lugares. Vamos a comenzar leyendo aquí de nuevo en el capítulo 16 de Lucas, comenzando en el versículo 19. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor y en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tirado, deseando comer de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Ahí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos
y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, a ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantará de los muertos. Aquí vemos Jesús explicando la vida de dos diferentes hombres, el hombre rico y el hombre que se llamaba Lázaro, pero no nada más habla de sus vidas aquí en esta tierra, que uno vivió como un hombre rico y otro vivió como un hombre pobre, pero más bien Jesús se enfoca en dónde van después de la muerte. Y vemos aquí que el hombre rico va a un lugar de los muertos, un lugar donde está siendo atormentado. Pero aún Lázaro está en un lugar donde hay paz, donde hay tranquilidad, hay gozo. Aún Abraham, padre Abraham, ahí vive y ahí está descansando. Pues en esto el hombre rico quiere cruzar del lugar donde él está, el lugar de los muertos, para estar con Lázaro. Pero no puede porque hay un abismo, dice Cristo. Y tal como el hombre rico no puede cruzar ese abismo, pues ahí Jesús explicó que tampoco Lázaro ni Abraham pueden cruzar ese abismo. Y entonces eso es cuando vemos que este hombre rico le pide a Abraham, pues mándale a alguien entre los muertos que vayan y visiten a mis familiares que siguen viviendo en la tierra, para que ellos no puedan llegar a este lugar de los muertos donde son tormentados. Aquí vemos que este hombre rico que está muerto en el lugar de los muertos quiere que alguien muerto vaya a la tierra y se comunique con los que están vivos. Pero un Abraham dice que eso no es posible. Los que han muerto se quedan muertos. Hay unos que están muertos en el lugar de los muertos, en lugar de tormento, y hay unos que están en el paraíso, en el cielo, descansando con Cristo. Pero los dos no pueden cruzar ese abismo y los dos no pueden llegar a la tierra. Aún Abraham explica porque los que están aquí en la tierra, si no van a poner atención a lo que está escrito por medio de Moisés, los profetas, la palabra de Dios, su corazón no va a responder aún el mensaje de un muerto. Entonces aquí vemos primero que en esta tierra no nos visitan los que están muertos. Entonces en este día de los muertos, cuando muchos creen que sus seres queridos que han fallecido regresan a la tierra, aquí la Biblia dice que eso no es correcto. Y entonces eso es muy importante para nosotros, que no estemos engañados o aún tenemos el anhelo de poder visitar a alguien que ya ha fallecido. Porque si vemos, a lo mejor aún conocemos a diferentes personas que quieren poder todavía ver o comunicarse con sus seres queridos que han fallecido. Pero la Biblia nos dice que no nada más los que han fallecido no pueden regresar, pero la Biblia nos dice a nosotros que hay no ni querer hablar con ellos. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 a 12, vimos esto, de no hay que invocar a los que están muertos. Comenzando en el versículo 10, de nuevo es el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. En versículo 10 comenzamos. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permites que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas
que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Regresando ahí, en ese versículo 11, no hay que invocar el espíritu de los muertos. Aquí esa es una instrucción, un mandamiento de Dios, de no hay que buscar, no hay que pedirles algo a los muertos, no hay que tratar de hablar con ellos, no hay que ir con mediums o personas que dicen que tienen la habilidad de comunicarse con los muertos, porque la Biblia no nomás nos dice no hay que hacerlo, pero aquí dice que cualquier que hace eso es detestable al Señor. Y eso es algo bien grave. Uno puede pensar que tiene buenas intenciones de hablar con a lo mejor una mamá o un papá que ha fallecido, o unos que quieren hablar con abuelos y nuestros seres queridos. Les digo la verdad, mi mamá falleció en el 2014 y la extraño cada día, pero sé, más que quiero hablar con ella, que la Biblia no me permite hacer eso y que mi mamá no va a poder regresar a esta tierra hasta que Dios, Cristo, regrese a esta tierra. Porque ahorita ella está descansando ahí en el cielo con Cristo, como nuestros seres queridos que han puesto su fe en Cristo, y ahí se quedan. Pero no van a regresar, no nos van a hablar y nosotros no podemos intentar hablarles a ellos, porque si lo hacemos, aquí la Biblia nos dice que nosotros vamos a ponernos detestables en frente de los ojos del Señor. Hay otro versículo en el Antiguo Testamento que habla de no hay que hablar con los muertos. Y vamos al libro de Isaías. Acuérdense, el profeta Isaías. Leemos esto en el capítulo 8, versículos 19 al 20. Tal vez alguien les diga: preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que los guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? El versículo 20 dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Aquí en estos versículos, en el libro de Isaías, nos dice una razón por cual la gente trata de hablarles a los que están muertos. Porque a veces ellos están tratando de pedirle algo a los muertos o pedirles consejo o guianza. Pero aún aquí la palabra dice que los muertos no son los que van a dar instrucción. Los muertos no son los que van a guiar. ¿Por qué le vamos a hablar a alguien que ha muerto cuando le podemos pedir a nuestro Señor Cristo que vive? Por eso el versículo 20 nos dice: en vez de pedirle oración a los muertos, en vez de tratar de hablar con los muertos, en vez de visitar a mediums para hablar con los muertos, hay que buscar las instrucciones y la enseñanza de Dios. Y lo bueno es que Dios nos quiere hablar y nos quiere hablar cada día. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos dio su palabra. Aquí tenemos la Biblia y cada día, en cada momento, nosotros podemos recibir la palabra de Dios. Es Dios hablándonos a nosotros para recibir todo lo que nosotros necesitamos en esta vida. Y es en su palabra que no más recibimos la instrucción de lo que hay que hacer y no que hay que hacer, por ejemplo, hablar con los muertos. Pero es una palabra que aún nos da esperanza y vida, aún en la muerte. Sé que muchos celebran este día, del Día de los Muertos, y lo hacen un día muy de diferentes colores y de música y de fiesta,
porque es más fácil pasársela bien en cuestión de la muerte, de estar de luto y recordar el dolor que nosotros sufrimos cuando nuestros seres queridos se mueren. Pero gracias a Dios, la palabra nos dice que hay una esperanza aún en la muerte. Y aún la palabra nos dice qué pasa a los que han muerto, los que han creído en Cristo. En primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 8, vemos esto lo que Pablo escribe sobre los muertos. Entonces, en este día que estamos o muchos observan el Día de los Muertos, vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios de los muertos, comenzando en el versículo 13, capítulo 4, primera de Tesalonicenses. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Aquí Pablo nos dice que él quiere que nosotros sabemos de lo que pasa a los creyentes que han muerto. Eso es importante saber, que estamos hablando de creyentes siendo los que han puesto su fe, confianza en Cristo, los que han dicho que Cristo es Señor y Salvador. Aquí la palabra nos dice, los que ya han muerto, que va a haber un día cuando Cristo regrese en las nubes y cuando se suena la trompeta, que esas almas de los que han puesto su confianza en Cristo, que aún están ahorita con Cristo, esas almas van a regresar en los cuerpos que están aún enterrados aquí en la tierra y se van a unir, y estos cuerpos van a ser resucitados, se van a levantar de la tumba. Pero ¿cómo es esto? Pues tenemos un mejor entendimiento de esto en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 12 a 23. Déjenme leerles de esta resurrección de los muertos, los que han morido, pero han puesto su fe en Cristo. Comenzando en versículo 12 de capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos, y nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primer de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre,
Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Es decir, porque Cristo fue resucitado, los que creen en Cristo, en Él, van a ser resucitados. Pero no van a ser resucitados, van a tener cuerpos nuevos. Siguiendo en el mismo capítulo 15 de Primera de Corintios, en versículos 42 y 44, leemos esto. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Y gracias a Dios, esto viene por la vida de Cristo, que Él dio su cuerpo para nosotros, para que nosotros que aún morimos, si creemos en Él, vamos a vivir. Aquí, por último, por 1 Corintios dice, gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Cristo le dijo a María. Cristo, cuando falleció el hermano de María, Lázaro, Cristo le dijo esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Amigos, Cristo venció a la muerte. Y si nosotros creemos en Cristo, aun si nosotros morimos y somos enterrados, seguimos viviendo. Vivimos con Él ahí en el cielo, pero también esperamos ese día glorioso que nuestra alma va a regresar a un cuerpo, pero no un cuerpo viejo, un cuerpo nuevo, glorificado. Y esto es para todos los que creen en Él. Entonces, en este Día de los Muertos, no hay que enfocarnos en la muerte, sino hay que enfocarnos en la vida que Cristo nos da. Porque no importa el pan de muertos, sino lo que importa es el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Entonces vamos a poner nuestra fe en Él y tener vida en Él para siempre. Dios los bendiga.